Euroconexión. El pasado 1 de septiembre se cumplieron 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Al hilo de este aniversario le preguntamos al catedrático de Filosofía Política de la UNED, Antonio García Santesmases, por el significado de este conflicto y si considera que su resultado contribuyó a crear la Europa comunitaria tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, hay muchos pasos hasta que se llega a ese momento, ¿no? El 57. Entre esos pasos está primero algo que sorprendió mucho al principio, ¿no? La opinión pública europea, en la propia conmoción, y es que un país como imperialista como la Gran Bretaña, una democracia liberal, una monarquía parlamentaria, hicieron una alianza con la Rusia de Stalin para combatir, ganar y neutralizar a Hitler. Por tanto, para llegar a eso, hay primero ese pacto entre las democracias norteamericana y británica con Stalin para triunfar sobre Hitler y sobre Japón. Y después viene ya el proceso de lo que significan los primeros años, la aparición de las constituciones, la constitución italiana, que recoge la cultura de resistencia, de gran diferencia con el modelo alemán, donde toda la era de Adenauer pues más bien es una constitución impuesta y una división del país, proceso de Francia. Entonces sí que es verdad que hay un momento, que por eso tiene gran interés recordar eso para ver lo que estamos viviendo ahora, que se hace todo el primer proceso, carbón, el acero, efectivamente, y hay un proceso de intento de que no vuelva a repetirse lo que fue la Segunda Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Ese punto me parece muy importante, ha estado siempre ahí, ¿no? En las figuras de Adenauer, la figura de Gaulle, después las figuras hasta el final de Kohl, la de Mitterrand, las figuras que hay en medio. O sea, evidentemente ese es un elemento y está incluso en el momento que ya se produce la unidad alemana. Donde está la interrogante es el lugar en que en todo eso ha jugado siempre Gran Bretaña, que no quería estar al principio, que se incorpora después, pero que nunca se incorpora del todo, no se incorpora hasta no tener la misma moneda, en el momento del euro, y que efectivamente plantea en un momento determinado, pues por referéndum, cuando creen que lo que se va a plantear es la permanencia, pues plantea el Brexit, la salida, incluso con el interrogante interno de cómo afecta eso pues a los problemas nacionales que ellos tienen en Irlanda, que tienen en Escocia, porque no olvidemos que en Escocia uno de los motivos esenciales para que triunfara la permanencia con Gran Bretaña era para que Escocia no fuera independiente, que era la manera de seguir dentro de Europa. Entonces, claro, los escoceses dicen, oiga, pues si ustedes ya no están, ¿por qué yo tengo que seguir? Entonces eso plantea interrogantes que están ahí e interrogantes de calado que tienen que ver pues un poco ese debate sobre el peligro de lo que es una Europa alemana. Y bueno, pues está ahora la película de Varoufakis, ¿no? Sobre el libro de Varoufakis, que van a explicar la relación con Grecia y la necesidad de que hubiera una Alemania europea que de alguna forma la generación de Kohl todavía mantuvo, pero que a partir de un determinado momento, ya con la de Merkel, va diluyéndose, va desapareciendo, aparece la ultraderecha en Alemania y aparecen los que ya no quieren de alguna forma hacerse cargo de esa historia frente a los viejos como Habermas o los que ya han fallecido como Helmut Schmidt, que siempre llaman la atención, cuidado con esto, aquí hay una tradición de las élites, esto es un peligro para Alemania y para Europa. Los nacionalismos exacerbados fueron una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente vivimos un momento en el que el auge de los nacionalismos dentro de la Unión Europea podría acabar con la propia esencia de la Unión. Jaime Pastor Verdú, que ha sido profesor de Ciencia Política en la UNED y actualmente dirige la revista Viento Sur, responde a nuestra pregunta de si frente a los nacionalismos es hoy más necesaria que nunca la Unión Europea. Bueno, yo creo que habría que hablar de sería necesaria una Unión Europea distinta a la que realmente existe. Pero claro, lo que hemos visto es que el proceso de integración europea que ha llevado a la Unión Europea acompañaba a la extensión de un modelo social progresista, diríamos, ¿no? Que iba extendiendo derechos sociales. Entonces, claro, eso con la onda neoliberal a partir de los años 80 sobre todo, se fue degradando. Es decir, que no podemos olvidar que los nacionalismos de Estado, en cierto modo, son subproducto de esa frustración de expectativas que generó
el proceso de integración europea, ¿no? El euro, bueno, pues el euro acompañaba también a esa ilusión de que todavía se podía extender algunos derechos sociales y algún bienestar. En cambio, claro, a partir de 2008 ha habido un cambio radical. Ya no hay expectativas de mejora y, por lo tanto, el repliegue nacional estatal se está reafirmando. Entonces, claro, habría que dar un giro a la política económica y social, porque claro, ese repliegue nacional estatal también ha generado esa tensión precisamente entre ganadores y perdedores dentro de la Unión Europea, los países del norte contra los llamados PIGS, ¿no? Que ya sabemos lo que significa en inglés, ¿no? Entonces, claro, hay un motivo económico, social de fondo que explica esos nacionalismos de Estado y, por lo tanto, creo que va a hacer muy difícil, si no hay ese giro antiausteritario, que se pueda producir un proceso de recomposición de la Unión Europea. Le preguntamos también a Jaime Pastor si él cree necesaria una Europa unida y fuerte que pueda tener voz propia en el contexto de la política internacional frente a las grandes potencias como China o Estados Unidos. Evidentemente es más fácil, a mí no me gusta el término competir, ¿no? Pero desde el punto de vista de los europeos apostaría por una Europa que tuviera más peso, pero claro, para cooperar, ¿no? Para cooperar con los pueblos del sur sobre todo y frente al egoísmo que ha podido tener en el pasado la propia Europa o las grandes potencias occidentales, ¿no? Es decir, claro, ahora la globalización financiera ha generado también un norte global y un sur global, ¿no? Es decir, ya no hay tercer mundo. Entonces, claro, de lo que se trataría es de que los grandes países europeos se esforzaran por cooperar con los pueblos del sur, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, que es el primer problema central de la humanidad en el tiempo largo, ¿no? Es decir, más allá de los tiempos electorales y políticos, y claro, porque los principales responsables del cambio climático son los países del norte, no los del sur. Hace falta también un giro radical. Irene Calvo y Clara Gómez desde la radio de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo.